Hola, hola queridos amigos, Dios les bendiga. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a su canal Escuelita Cristiana. Hoy les traemos un nuevo video completa el versículo. Te presentaremos versículos incompletos y tú tendrás que descubrir la palabra o frase que falta en cada uno de ellos. Para esto tendrás 10 segundos por cada pregunta, así que ponte cómodo, no te distraigas, piensa bien antes de responder y comencemos. Primer versículo. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. La palabra que completa este versículo es y la palabra que completa el versículo es guardador. Así es, queridos amigos, Jehová es nuestro guardador y nuestra guía de día y de noche. Este versículo lo encontramos en el libro de Salmos, capítulo 121 y en el versículo 5. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de. La palabra que completa este versículo es y la palabra que completa este versículo es servidumbre. Jehová libró al pueblo de Israel de las manos del faraón. Este versículo lo encontramos en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 2. Vamos con el siguiente versículo. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti y la palabra correcta es misericordia. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Este versículo lo encontramos en el libro de Números capítulo 6, versículo 25. Siguiente versículo. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré alguno. Este versículo es muy conocido. Tu respuesta en 10 segundos. Y la respuesta es no temeré mal alguno. Este versículo está en Salmos capítulo 23, versículo 4. Los cielos cuentan la de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La palabra que completa este versículo es y la palabra que falta en este versículo es gloria. Sí, queridos amigos, los cielos cuentan la gloria de Dios. Esto está en Salmos capítulo 19 en el versículo 1. Versículo número 8. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Tienes 10 segundos, piensa bien para dar tu respuesta y completar el versículo. Y la palabra que completa el versículo es pecadores. Así es, queridos amigos. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Encuentra este versículo en Salmos capítulo 1 y en el versículo 1. Como cordero fue llevado y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Este es un versículo para reflexionar. Tienes 10 segundos para completarlo. Y la palabra que completa este versículo es matadero. Este versículo hace referencia
a nuestro Señor Jesús cuando fue crucificado por nuestros pecados. Este versículo lo encontramos en el libro de Isaías capítulo 53 y en el versículo 7. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. La palabra que completa este versículo es: y la palabra correcta es corregir. Toda la escritura es útil para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este versículo lo encontramos en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mí. Tienes 10 segundos para completar este versículo. Y el versículo completo dice así: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Esto lo encontramos en el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 38. Versículo número 12. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo él. Y la palabra correcta es: el mundo entero está bajo el maligno. Este versículo lo encontramos en 1 de Juan capítulo 5 en el versículo 19. Bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de los cielos. Tienes 10 segundos para completar el versículo. Y la palabra que completa este versículo es espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 3 lo menciona. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes qué palabra completa el versículo? Tienes 10 segundos para completar el versículo. Y la frase que completa este versículo es Hijo unigénito. Sí, queridos amigos, Dios nos amó tanto que entregó a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para salvarnos. Este versículo lo podemos leer en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para a todo aquel que cree. La palabra que completa este versículo es salvación. Sí, queridos amigos, el Evangelio es poder de Dios. Por eso, no hay que avergonzarnos de predicar este poderoso Evangelio y de anunciar de lo poderoso que es nuestro Señor Jesucristo. Esto está en Romanos capítulo 1, versículo 16. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Tienes 10 segundos para completar el versículo. Y la respuesta es costumbre. El versículo completo es: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Y qué día se acerca, queridos amigos?
es la venida de nuestro Señor Jesús, por eso preparémonos que su venida está a las puertas. Esto está en Hebreos capítulo 10, versículo 25. Cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mí, que está en los cielos. La palabra que completa este versículo es: y esta palabra es Padre. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esto está en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 33. Asimismo, que las se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. ¿Qué palabra completa este versículo? Y la palabra que completa este versículo es mujeres. Además, el apóstol Pablo termina así este versículo, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Por eso, queridas amigas, tengamos en cuenta mucho nuestra manera de vestir. Esto está en 1 de Timoteo capítulo 2, en los versículos 9 y 10. Él acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Este versículo es muy conocido. ¿Sabes qué palabras faltan en este versículo? Y la respuesta es el ángel de Jehová. Esto está en Salmos capítulo 34, versículo 7. Nunca se apartará de tu boca sino que de día y de noche meditarás en él. Y la respuesta es libro de la ley. Esto lo dijo Jehová a Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto lo encontramos en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Siguiente versículo. Cercano está Jehová a los de corazón y salva a los contritos de espíritu. Tienes 10 segundos para dar tu respuesta y completar el versículo. Y la palabra es quebrantados. Sí, queridos amigos, Jehová está cercano a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esto está en Salmos capítulo 34, versículo 18. Porque cualquiera que se enaltece será, y el que se humilla será enaltecido. Está muy fácil, queridos amigos. 10 segundos para completar este versículo. Y la palabra que completa este versículo es humillado. Este es un versículo de la parábola que Jesús enseñó a sus discípulos. Lo encontramos en la parábola del fariseo y el publicano. Esto está en Lucas capítulo 18, versículo 14. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y la palabra que completa este versículo es indignamente, donde el apóstol Pablo menciona sobre la cena del Señor Jesús y nos dice: pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa, pues una persona que se encuentra en pecado no puede comer del cuerpo y la sangre del Señor Jesús. Esto lo encontramos en 1 de Corintios capítulo 11 versículo 29. No os engañéis. Dios no puede ser
pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Este versículo también es muy conocido. Tienes 10 segundos para encontrar la palabra que complete este versículo. Y la palabra es burlado. Dios no puede ser burlado, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Esto está en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a Alá y se entregó a sí mismo por ella. Este es un versículo que todos los esposos lo deben de tener presente. Tu respuesta en 10 segundos. Y la respuesta es iglesia. He aquí un consejo para los esposos: amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. Esto está en Efesios capítulo 5, versículo 25. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La palabra es humildad. Esto lo encontramos en Filipenses capítulo 2, versículo 3. Pero nosotros no somos de los que retroceden sino de los que tienen fe para preservación del alma. Tienes 10 segundos para completar este versículo. Y la respuesta es perdición. Sí, queridos amigos, no retrocedamos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación de nuestra alma. Esto lo podemos revisar en Hebreos capítulo 10, versículo 39. Muy bien, queridos amigos, terminamos con este test bíblico. Coméntame si te sabías estos versículos. Que estos videos nos sirvan para poder meditar cómo estamos delante de Dios. Hay que meditar y poner por obra su palabra. Que Dios les bendiga. Nos vemos en un próximo video.